1 Juan 3 El amor de Dios y la vida de amor. A. El destino de nuestra relación con Dios. 1. La gloria del amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Habiendo recién mencionado que somos nacidos de Él, Juan habla con asombro de esta forma de amor que nos hace hijos de Dios. Quiere que lo miremos, es decir, que lo contemplemos y lo estudiemos con atención. Y que es de gran beneficio para el cristiano echar una mirada buena e intensa al amor que nos ha dado el Padre. 2. Que nos ha dado el Padre dice muchas cosas. Primero, habla de la medida del amor de Dios por nosotros. Más literalmente podría traducirse como que nos ha prodigado. En segundo lugar, habla de la manera en que Dios da amor. Dado lleva la idea de una donación unilateral, en lugar de regresar algo por algo ganado. 3. ¿Qué es lo que nos hace lentos para creer en el amor de Dios? A veces es el orgullo, que exige demostrar que se es digno del amor de Dios antes de recibirlo. A veces es incredulidad, que no puede confiar en el amor de Dios cuando ve el daño y el dolor de la vida. Y a veces, simplemente se necesita tiempo para que una persona llegue a una comprensión más completa de la grandeza del amor de Dios. 4. Mirad significa que Dios quiere ver este amor y no se avergüenza de mostrárnoslo. Ahí, dice, ustedes pobres que me aman. Ustedes enfermos, desconocidos, anónimos, sin talento, lo he publicado ante el cielo y la tierra, y les he hecho saber a los ángeles que ustedes son mis hijos y no me avergüenzo de ustedes. Me glorío en el hecho de que los he tomado por mis hijos e hijas. Spurgeon. B. Que seamos llamados hijos de Dios. La grandeza de este amor se muestra en que por él somos llamados hijos de Dios. Mientras Dios miraba desde lo alto a la humanidad perdida, podría haber tenido simplemente una compasión caritativa, una pena por nuestra difícil situación, tanto en esta vida como en la eternidad. Con una simple lástima, podría haber establecido un plan de salvación en el que el hombre podría ser salvado del infierno. Pero Dios fue mucho más allá de eso, para llamarnos hijos de Dios. ¿Y quién nos llama hijos de Dios? El Padre lo hace, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:18. El Hijo lo hace, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. El Espíritu lo hace, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. 2. En cierto sentido, esta es una bendición totalmente innecesaria que Dios da en el curso de la salvación, y una demostración de su verdadero y profundo amor por nosotros. Podemos imaginarnos a alguien ayudando o salvando a alguien, pero sin llegar a convertirlo en parte de la familia, pero esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. 3. En esto, ganamos algo en Jesucristo más grande de lo que Adán jamás poseyó. Ni una sola vez leemos que Adán sea llamado uno de los hijos de Dios en el sentido que Juan quiere decir aquí. Nunca fue adoptado como hijo de Dios como lo son los creyentes. Nos equivocamos cuando pensamos en la redención como una mera restauración de lo que se perdió con Adán. Se nos concede más en Jesús de lo que Adán jamás tuvo. 4. Si somos verdaderamente hijos de Dios, entonces debería mostrarse en nuestra semejanza con nuestro Padre y en nuestro amor por nuestros hermanos. V. Es importante entender lo que significa ser hijos de Dios, y que no todos son hijos de Dios en el sentido que Juan lo quiso decir aquí. El amor de Dios se expresa a todos en la entrega de Jesús por los pecados del mundo, Juan 3:16, pero esto no convierte a toda la humanidad en hijos de Dios en el sentido que Juan lo dice aquí. Aquí habla de aquellos que han recibido el amor de Jesús en una vida de comunión y confianza con Él, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. C. Por esto el mundo no nos conoce, debido a nuestro parentesco único con Dios, somos extraños a este mundo, o deberíamos serlo. Y esto muestra el gran peligro de un cristianismo que trabaja tan duro para mostrarle al mundo lo mucho que nos podemos parecer al mundo, no podemos sorprendernos ni ofendernos al descubrir que el mundo no nos conoce. D. Porque no le conoció a Él,
en última instancia, debemos esperar que el mundo nos trate como lo trató a él rechazando a Jesús y crucificando a Jesús. Si bien es cierto que Jesús amaba a los pecadores y ellos, reconociendo ese amor, acudieron a él, también debemos recordar que fue el mundo el que clamó, crucifíquenlo. 2. El destino de los hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios, nuestra situación actual es clara. Podemos saber y tener la seguridad de que en verdad estamos entre los hijos de Dios. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hechos hijos de Dios. Si eres un hijo de Dios, tienes una seguridad interior de esto. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aunque nuestra situación presente es clara, nuestro destino futuro es borroso. No sabemos con el tipo de detalle que nos gustaría saber en qué nos convertiremos en el mundo del más allá. En este sentido, ni siquiera podemos imaginar cómo seremos en la gloria. Y, lo que somos, no se muestra ahora al mundo, lo que seremos no se nos ha mostrado aún. Stat. 2. Si puedo usar tal expresión, este no es el momento para la manifestación de la gloria de un cristiano. La eternidad debe ser el periodo para el pleno desarrollo del cristiano y para la exhibición sin pecado de la gloria que Dios le ha dado. Aquí, debe esperar ser desconocido, es en el más allá donde se le descubrirá como hijo del gran rey. Spurgeon. C. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No nos quedamos completamente a oscuras acerca de nuestro estado futuro. Cuando Jesús sea revelado a nosotros, ya sea por su venida por nosotros o por nuestra venida a Él, seremos como Él es. Y la Biblia habla del gran plan de Dios para nuestras vidas así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. El objetivo final de Dios en nuestras vidas es hacernos como Jesús, y aquí, Juan habla del cumplimiento de ese propósito. 2. Esto no significa que dejaremos de ser nosotros mismos, llenos de la personalidad y el carácter distintos que Dios nos dará. El cielo no será como el nirvana del misticismo oriental, donde toda personalidad se disuelve en Dios como una gota en el océano. Seguiremos siendo nosotros mismos, pero nuestro carácter y naturaleza se perfeccionarán a la imagen de la perfección de Jesús. No seremos clones de Jesús en el cielo. 3. El cristiano debe desear ser como Jesús, pero recuerda que Dios nunca forzará a una persona a ser como Jesús si no quiere. Y para eso es el infierno, personas que no quieren ser como Jesús. La verdad eterna y aleccionadora es esta: Dios le da al hombre lo que realmente quiere. Si realmente quieres ser como Jesús, se mostrará en tu vida ahora y será un hecho en la eternidad. Si realmente no quieres ser como Jesús, también se mostrará en tu vida ahora y también será un hecho en la eternidad. 4. Seremos semejantes a Él. Esto nos recuerda que aunque ahora crecemos a la imagen de Jesús, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Ninguno de nosotros estará acabado hasta que veamos a Jesús, y solo entonces seremos semejantes a Él. D. Le veremos tal como Él es. Quizás esta sea la mayor gloria del cielo, no ser glorificado personalmente, sino estar en la presencia sin obstáculos y sin restricciones de nuestro Señor. Y Pablo dijo de nuestro caminar actual: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. En la actualidad, cuando nos miramos en un buen espejo, la imagen es clara. Pero en el mundo antiguo, los espejos estaban hechos de metal pulido y la imagen siempre era confusa y algo distorsionada. Vemos a Jesús ahora solo de una manera oscura y poco clara, pero un día lo veremos con perfecta claridad. 2. El cielo es precioso para nosotros por muchas razones. Anhelamos estar con los seres queridos que han fallecido antes que nosotros y a quienes extrañamos tanto. Anhelamos estar con los grandes hombres y mujeres de Dios que nos han precedido en los siglos pasados. Queremos caminar por las calles de oro, ver las puertas de perlas y ver a los ángeles alrededor del trono de Dios adorándolo día y noche. Sin embargo, ninguna de esas cosas, por muy valiosas que sean,
hacen que el cielo sea realmente el cielo. Lo que hace al cielo, el cielo, es la presencia sin obstáculos, sin restricciones, de nuestro Señor. Y verlo tal como Él es será la experiencia más grande de nuestra existencia eterna. 3. ¿Qué veremos cuando veamos a Jesús? Apocalipsis 1, 13-16 describe una visión de Jesús en el cielo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este no es el mismo Jesús que caminó sobre esta tierra, luciendo como un hombre normal. 4. Al mismo tiempo, sabemos que en el cielo, Jesús todavía llevará las cicatrices de su sufrimiento en esta tierra. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos en su cuerpo glorificado, su cuerpo retuvo de manera única las huellas de los clavos en sus manos y la cicatriz en su costado. Juan 20, 24-29. En Zacarías 12:10, Jesús habla proféticamente del día en que el pueblo judío vuelto a él, lo ve en gloria, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 13:6 continúa la idea, y le preguntarán qué heridas son estas en tus manos. Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Juan hizo la conexión entre verlo tal como él es y nuestra transformación para ser como Jesús. Podemos decir que el mismo principio está funcionando en este momento. En la medida en que veas a Jesús tal como él es, en la misma medida, eres como él en tu vida. Y podemos decir que esto sucede por reflejo. Cuando un hombre se mira en un espejo brillante, también lo hace brillante, porque arroja su propia luz sobre su rostro, y, de una manera mucho más maravillosa, cuando miramos a Cristo, quien es todo resplandor, Él arroja algo de su resplandor sobre nosotros. Spurgeon. 3. Conocer nuestro destino purifica nuestras vidas ahora. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Conocer nuestro destino eterno y vivir en esta esperanza purificará nuestras vidas. Cuando sabemos que nuestro fin es ser más como Jesús, nos hace querer ser más como Jesús en este momento. Y tener la anticipación de estar con Jesús, de la pronta venida de Jesucristo, puede tener un maravilloso efecto purificador en nuestras vidas. Nos hace querer estar listos, servirle ahora, agradarle ahora. Esta esperanza en Él, en última instancia, nuestra esperanza no está en el cielo ni en nuestra propia gloria en el cielo. Nuestra esperanza está en Él. Nunca debemos poner nuestra esperanza en otras cosas, no en una relación, en el éxito, en un fondo mutuo, en tu salud, en tus posesiones o simplemente en nosotros mismos. Nuestra única esperanza real está en Él. Pecado, un ataque a la comunión. 1, 4-5. La naturaleza del pecado y la obra de Jesús para quitar nuestro pecado. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El pecado es infracción de la ley. Juan define el pecado en su raíz más básica. Es un desprecio por la ley de Dios, que es inherentemente un desprecio por el hacedor de la ley, Dios mismo. Y a menudo fallamos en la batalla contra el pecado porque no lo llamamos por lo que es, anarquía, una ofensa contra el gran hacedor de la ley, Dios. En cambio, decimos cosas como si he hecho algo mal, o se cometieron errores, etc. Llámalo por lo que es, pecado y anarquía. El primer paso hacia una vida santa es reconocer la verdadera naturaleza y la maldad del pecado. Stat. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Juan aquí definió la misión de Jesucristo en su raíz más básica para quitar nuestros pecados. El ángel Gabriel le prometió a José con respecto al ministerio de Jesús, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 1:21.
Y Jesús quita nuestro pecado en el sentido de tomar el castigo por nuestro pecado. Esto se logra inmediatamente cuando uno viene por fe a Jesús. 2. Jesús quita nuestro pecado en el sentido de quitar el poder del pecado. Esta es una obra continua en la vida de aquellos que caminan en pos de Jesús. 3. Jesús quita nuestro pecado en el sentido de quitar la presencia del pecado. Esta es una obra que se completará cuando pasemos a la eternidad y seamos glorificados con Jesús. C. Él apareció para quitar nuestros pecados. Esta es la obra de Jesús en nuestra vida. Es una obra a la que debemos responder, pero es su obra en nosotros. Y nosotros no podemos quitar el castigo de nuestro propio pecado. Es imposible limpiarnos de esta manera. En cambio, debemos recibir la obra de Jesús al quitar nuestro pecado. 2. Nosotros no podemos quitar el poder del pecado en nuestras vidas. Esta es su obra en nosotros, y respondemos a esa obra. Alguien que viene a Jesús no tiene que limpiarse a sí mismo primero, pero debe estar dispuesto a que Él quite su pecado. 3. Nosotros no podemos quitar la presencia del pecado en nuestras vidas. Esta es su obra en nosotros, que finalmente se cumplirá cuando seamos glorificados con Él. D. No hay pecado en Él. Jesús no tenía pecado que quitar. Por lo tanto, pudo quitar nuestro pecado, tomándolo sobre sí mismo. 2. 6. Permanecer en el pecado o permanecer en Dios. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. A. Todo aquel que permanece en Él, no peca, dado que el pecado es infracción de la ley, desprecio por Dios. 1 Juan 3:4. Y puesto que Jesús vino a quitar nuestros pecados, 1 Juan 3:5, y dado que en Jesús no hay pecado, 1 Juan 3:5, entonces permanecer en Él significa no pecar. Y es muy importante entender lo que la Biblia quiere decir y lo que no, cuando dice que no peca. Según el tiempo verbal que usa Juan, no peca significa que no vive un estilo de vida de pecado habitual. Juan ya nos lo ha dicho en 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. En 1 Juan 1:8 la gramática indica que Juan está hablando de actos ocasionales de pecado. La gramática de 1 Juan 3:6 indica que Juan está hablando de un estilo de vida de pecado estable y continuo. Juan no está enseñando aquí la posibilidad de una perfección sin pecado. 2. El tiempo presente en el verbo griego implicaba hábito, continuidad, secuencia ininterrumpida, stat. La NVI tiene la idea correcta cuando traduce estos verbos con frases como continúa pecando, continúa con el pecado y no puede seguir pecando. B. Todo aquel que permanece en Él, no peca. El mensaje de Juan es claro y consistente con el resto de las Escrituras. Nos dice que un estilo de vida de pecado habitual es incompatible con una vida de permanecer en Jesucristo. Un verdadero cristiano solo puede estar temporalmente en un estilo de vida de pecado. Y la enseñanza de Pablo en Romanos 6 es un gran ejemplo de este principio. Nos muestra que cuando una persona viene a Jesús, cuando sus pecados son perdonados y la gracia de Dios se le extiende, cambia radicalmente. El viejo hombre está muerto y el nuevo vive. De modo que es totalmente incompatible que una nueva creación en Cristo se sienta cómoda en el pecado habitual. Tal lugar solo puede ser temporal para el cristiano. 2. De alguna manera, la pregunta no es ¿pecas o no? Cada uno de nosotros peca. La pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando pecas? ¿Te rindes al patrón del pecado y dejas que domine tu estilo de vida? ¿O confiesas humildemente tu pecado y luchas contra él con el poder que Jesús puede dar? 3. Por eso es tan doloroso ver a los cristianos dar excusas por sus pecados y no confesarlos con humildad. A menos que se trate el pecado directamente, contribuirá a un patrón de pecado que pronto se convertirá en su estilo de vida, tal vez un estilo de vida secreto, pero de todos modos un estilo de vida. 4. Lo importante es que nunca firmemos un tratado de paz con el pecado. Nunca nos hagamos de la vista gorda a su presencia ni lo disculpemos diciendo, todos tienen sus propias áreas pecaminosas, y esta es la mía. Jesús entiende. Esto va completamente en contra de todo lo que somos en Jesús y de la obra que Él ha hecho en nuestra vida. C. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.
Vivir un estilo de vida de pecado habitual es demostrar que no lo has visto, en un sentido actual del veremos final mencionado en 1 Juan 3:2, y que no le has conocido. Hay personas tan geniales y maravillosas que verlas o conocerlas cambiará tu vida para siempre. Jesús es ese tipo de persona. 3:7. La justicia se mostrará en la vida de una persona. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Nadie os engañe. Esto nos dice que Juan escribió contra un engaño que amenazaba a los cristianos de su época. B. El que hace justicia es justo. Juan no nos permitió separar una justicia religiosa de una vida de justicia. Si somos justificados por nuestra fe en Jesucristo, Romanos 3:22, se manifestará en nuestras vidas rectas. Y lo más importante que puede hacer una persona es asegurarse de ser justo ante Dios. Esto simplemente significa que se mantiene en posición correcta delante de Dios. Es más que decir inocente. Es más como decir, inocente y en pleno derecho. Habla de la presencia del bien, no solo de la ausencia del mal. 2. Juan no está diciendo que somos hechos justos ante Dios por nuestros propios actos justos. La Biblia enseña claramente que somos hechos justos por la fe en Jesucristo, pero que la justicia en Jesús será evidente en nuestras vidas. 3. Aparentemente, había quienes enseñaban que puedes ser justo ante Dios sin evidencia de justicia en tu vida. Juan está reprendiendo esta idea. Charles Spurgeon lo dijo bien: la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. C. Como Él es justo, podemos vivir vidas caracterizadas por la justicia, no por el pecado, porque se nos ha dado la justicia de Jesús, y Él es justo. Tenemos el recurso que necesitamos para vivir con rectitud. 4:8-9, la raíz del pecado y la raíz de la justicia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Las personas que están asentadas en el pecado habitual no son hijos de Dios, son del diablo, y Jesús vino para destruir las obras del diablo y liberarnos de nuestra esclavitud al diablo. Y, bueno, no se equivoque, Señor. El que comete pecado es del diablo. No sirve de nada poner excusas y disculpas. Si usted es un amante del pecado, irá a donde van los pecadores. Si usted, que vive de esta manera, dice que ha creído en la sangre preciosa de Cristo, no le creo, Señor. Si usted tuviera una fe verdadera en esa sangre preciosa, odiaría el pecado. Si se atreve a decir que está confiando en la expiación mientras vive en pecado, miente, Señor. Usted no confía en la expiación, porque donde hay una fe real en el sacrificio expiatorio, este purifica al hombre y lo hace odiar el pecado que derramó la sangre del Redentor. Spurgeon. B. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan nos dio una razón por la cual Jesús vino en 1 Juan 3:5. Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora Juan nos da otra razón, para deshacer las obras del diablo. Y podemos imaginarnos el corazón de Dios afligido por la destrucción que el diablo ha causado sobre esta tierra, y afligido porque el hombre ha permitido que el diablo lo haga todo. Jesús vino a poner fin a todo eso al vencer al diablo por completo con su vida, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. 2. Observa el propósito de Jesús, para deshacer las obras del diablo. No neutralizarlas, no mitigarlas, tampoco limitarlas. Jesús quiere deshacer las obras del diablo. 3. Mucha gente teme innecesariamente al diablo, temiendo lo que pueda hacer contra ellos. Si supieran que mientras caminamos en Jesús, el diablo nos tiene miedo. Al caminar en Jesús, ayudamos a verlo deshacer las obras del diablo. C. Porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El cambio de ser del diablo a ser hijos de Dios viene cuando nacemos de Dios. Cuando esto sucede, nuestra vieja naturaleza, inspirada en la rebelión instintiva de Adán, muere y se nos da una nueva naturaleza, inspirada en la obediencia instintiva de Jesucristo. Y Juan aquí simplemente enfatiza lo que significa nacer de nuevo. Significa que llega un cambio a nuestras vidas.
Es un cambio que se aplicará en cada área de nuestras vidas a medida que crecemos en Cristo, pero es un cambio real y observable. 2. Es el mismo mensaje que predicó Pablo, diciendo que como creyentes debemos despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22, 24. D. No practica el pecado. No puede pecar. No practica el pecado y no puede pecar. Cada uno tiene el mismo tiempo verbal que no peca en 1 Juan 3:6, lo que significa una práctica continua del pecado habitual. Juan nos dice que cuando nacemos de nuevo nacidos en la familia de Dios hay un cambio real en nuestra relación con el pecado. Se odio, un ataque a la comunión. 1. 10. Dos elementos esenciales: conducta recta y amor por los hermanos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. A. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan ya ha introducido la idea de ser un hijo de Dios. 1 Juan 3:1, que seamos llamados los hijos de Dios, y 1 Juan 3:9, nacidos de Dios. Ya ha escrito de algunos que son del diablo, 1 Juan 3:8. Pero aquí lo deja claro: algunos son hijos de Dios y algunos son hijos del diablo. Y Juan no pierde tiempo tratando de probar o explicar la existencia del diablo. Él sabe que la realidad del diablo es un hecho bíblico. Algunos hoy en día carecen de la sabiduría de Juan y niegan la existencia del diablo o están obsesionados con el diablo. 2. Algunos podrían pensar que Juan es demasiado duro al decir que algunos son hijos del diablo, suponiendo quizás que Juan no amaba a la gente como Jesús. Pero Jesús también llamó a la gente hijos del diablo en Juan 8, 41-45. En este pasaje, el punto de Jesús fue importante, estableciendo el principio de que nuestro parentesco espiritual determina nuestra naturaleza y nuestro destino. Si nacemos de nuevo y tenemos a Dios como nuestro Padre, se mostrará en nuestra naturaleza y destino. Pero si nuestro padre es Satanás o Adán, también se mostrará en nuestra naturaleza y destino, tal como se mostró en estos adversarios de Jesús. B. Se manifiestan. Juan dio una manera simple, aunque no fácil, de identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y ambos son esenciales. La justicia sin amor nos convierte en fariseos religiosos, y el amor sin justicia nos convierte en partícipes del mal. 2. ¿Cómo se equilibran la justicia y el amor? No lo hacen. Nunca debemos amar a expensas de la justicia, y nunca debemos ser justos a expensas del amor. No buscamos un equilibrio entre los dos, porque no son opuestos. El verdadero amor es la mayor justicia y la verdadera justicia es el mayor amor. 3. El amor y la justicia se manifiestan de la manera más perfecta en la naturaleza de Jesús. Él era justo y completamente amoroso. 2:11. La necesidad de amarnos unos a otros. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Juan ya había enfatizado el mandamiento de amar como la palabra que habéis oído desde el principio. 1 Juan 2:7. Al recordar este mensaje de amarnos unos a otros, recordó el mandato de Jesús en Juan 13:34. B. Que nos amemos unos a otros. El mensaje cristiano básico no ha cambiado. Quizás algunos hayan pensado que debido a que los cristianos hablan de una relación personal con Jesucristo, solo somos nosotros y Jesús los que importamos. Pero cómo tratamos a los demás, como nos amamos unos a otros, realmente importa ante Dios. 3:12. Un ejemplo de odio: Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. No como Caín. Como ejemplo negativo, Juan presenta a Caín, que no estaba bien con Dios, sus obras eran malas, y que odiaba a su hermano. Cuando hay dos hijos de Dios que están bien con Dios, habrá amor. B. Que era del maligno. Caín es un buen ejemplo de la falta de amor. Y podemos suponer que Caín tuvo una educación consagrada que debería haberlo equipado para amar, pero decidió no hacerlo. 2. La desobediencia de Caín vino de una falta de fe. Hebreos 11:4.
que resultó en primero desobediencia, luego odio. 3. La desobediencia y el odio de Caín se basaron en el orgullo, Génesis 4:5. 4. La desobediencia y el odio de Caín lo hicieron miserable, Génesis 4:5. Caín rechazó la advertencia que Dios le dio y se entregó al pecado del odio, Génesis 4:6-7. El pecado de odio de Caín llevó a la acción contra el que odiaba, Génesis 4:8. 7. Caín se mostró evasivo acerca de su pecado de odio y trató de ocultarlo. Pero Dios lo descubrió, Génesis 4:9. 4. 13-15. El amor como evidencia del nuevo nacimiento. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No os extrañéis, no debería sorprendernos que el mundo nos odie, pero deberíamos sorprendernos cuando hay odio entre el cuerpo de Cristo. Sabemos, Juan insiste en que el creyente puede llegar a un lugar de seguridad genuina. He oído decir a aquellos que pretenden ser filósofos, que en religión debemos creer, pero no podemos saber. No tengo muy clara la distinción que hacen entre conocimiento y fe, ni me interesa investigar, porque afirmo que, en materia de religión, sabemos, en las cosas de Dios, creemos y sabemos. Spurgeon. C. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El amor por el pueblo de Dios es una señal básica de haber nacido de nuevo. Si este amor no es evidente en nuestras vidas, nuestra salvación puede ser cuestionada. Si está presente, nos da seguridad. Y podemos saber si hemos pasado de muerte a vida por nuestro amor por otros cristianos. El lugar del odio, de los celos, de la amargura en el que te encuentras es un lugar de muerte. Necesitas pasar de muerte a vida. 2. Esto significa saber dos cosas. Primero, sabemos que estábamos muertos. Segundo, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Pasar de muerte a vida es lo contrario de lo normal. Todos esperamos pasar de la vida a la muerte, pero en Jesús, podemos darle la vuelta. 3. Esto habla de nuestra búsqueda de compañerismo. Si amamos a los hermanos, querremos estar con ellos e incluso si hemos sido golpeados y magullados por hermanos que no nos amaban, todavía habrá algo en nosotros que nos atraiga a la comunión con los hermanos que amamos. 4. Los amas por amor a Cristo, te dices a ti mismo, ese es del pueblo de Cristo, ese es el que lleva la cruz de Cristo, ese es uno de los hijos de Dios, por eso lo amo y me deleito en su compañía. Entonces, eso es una evidencia de que no eres del mundo. Spurgeon. D. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, odiar a nuestro hermano es matarlo en nuestro corazón. Aunque no llevemos a cabo la acción, por cobardía o miedo al castigo, deseamos a esa persona muerta. O, al ignorar a otra persona, podemos tratarla como si estuviera muerta. El odio se puede manifestar de forma pasiva o activa. Y Juan parecía tener en mente la enseñanza de Jesús del Sermón del Monte sobre el verdadero cumplimiento de la ley, Mateo 5, 21-22. 2. En el corazón no hay diferencia. Odiar es despreciar, cortar la relación, y el asesinato es simplemente el cumplimiento de esa actitud. Barker. 3. Todo hombre que odia a otro tiene el veneno del asesinato en sus venas. Es posible que nunca tome las armas mortales en sus manos y destruya la vida, pero si desea que su hermano esté fuera del camino, si se alegraría de que no existiera tal persona, ese sentimiento equivale a asesinato en el juicio de Dios. Spurgeon. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vivir en la práctica del asesinato o tener un estilo de vida del odio habitual por nuestros hermanos es una demostración de que no tenemos vida eterna permanente en nosotros, que no hemos nacido de nuevo. Y hay muchas personas para quienes ser cristiano es una especie de ninguna de las anteriores. Se consideran cristianos porque no son musulmanes, judíos, budistas o ateos. Pero ser cristiano nunca es un tipo de cosa de ninguna de las anteriores. 2. Ser cristiano es más que decir, soy cristiano. De hecho, hay algunos que dicen ser cristianos que no lo son. ¿Cómo podemos saber si somos uno de ellos?
La respuesta de Juan ha sido constante y sencilla. Hay 3 pruebas para medir la prueba de un cristiano genuino: la prueba de la verdad, la prueba del amor y la prueba moral. Si creemos en lo que la Biblia enseña como verdad, si mostramos el amor de Jesús a los demás, y si nuestra conducta ha cambiado y se está volviendo más como Jesús, entonces nuestra afirmación de ser cristianos puede probarse como cierta. ¿De qué es el amor y cómo debemos amarnos unos a otros? 1:16. La realidad objetiva del amor y cómo se manifiesta en nuestra vida. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor. ¿Qué es el amor? Cómo definimos el amor es importante. Si definimos el amor de la manera incorrecta, entonces todos pasan, o nadie pasa, la prueba del amor. Para comprender la idea bíblica del amor, debemos comenzar por comprender el vocabulario del amor entre los antiguos griegos, quienes nos dieron el idioma original del Nuevo Testamento. Eros era una palabra para amor. Describía, como podríamos adivinar por la propia palabra, amor erótico. Se refería al amor sexual. 2. Storge era la segunda palabra para amor. Se refería al amor familiar, el tipo de amor que existe entre un padre y un hijo, o entre los miembros de la familia en general. 3. Filie es la tercera palabra para amor. Hablaba de una amistad y un cariño fraternal. Es el amor por la amistad y asociación profundas. El amor de filie podría describirse como el amor más elevado del que uno es capaz sin la ayuda de Dios. 4. Ágape es la cuarta palabra para amor. Describía un amor que ama sin cambiar. Es un amor abnegado que da sin exigir ni esperar retribución. Es un amor tan grande que se puede dar a los que no son fáciles de amar ni dignos de recibir amor. Es el amor que ama incluso cuando es rechazado. El amor ágape da y ama porque quiere, no exige ni espera retribución del amor dado, da porque ama, no ama para recibir. Muchas personas confunden los 4 amores y como resultado, terminan extremadamente lastimados. A menudo, una persona le dirá a otra, te amo, refiriéndose a un tipo de amor, pero la otra persona cree que se refiere a otro tipo de amor. A menudo, un hombre le ha dicho a una mujer, te amo, cuando en realidad tenía un amor egoísta hacia ella. Claro, había sentimientos fuertes en el corazón, pero eran sentimientos que querían algo de la otra persona. Es cierto que puedes decirle a una chica, te amo, pero lo que realmente quieres decir es algo como esto, quiero algo. No a ti, sino algo tuyo. No tengo tiempo para esperar. Lo quiero de inmediato. Esto es lo opuesto al amor, porque el amor quiere dar. El amor busca hacer feliz al otro y no a él mismo. Walter Trovish en Yo quise a una chica, citado por Boyce. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El verdadero amor no se siente simplemente como un sentimiento interior. También se muestra por demostración y la demostración máxima fue la entrega de Jesús en la cruz. Pablo expresó exactamente la misma idea en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 2. No es la muerte de Jesús en sí misma la máxima demostración de amor. Es la muerte de Jesús junto con lo que hace por nosotros lo que muestra el epítome del amor. Si estoy en un muelle y un hombre salta al agua y se ahoga y grita con su último aliento, estoy dando mi vida por ti. Realmente no puedo comprender ese acto como un acto de amor, simplemente parece extraño. Pero si ese mismo hombre salta al agua para salvarme de ahogarme y da su propia vida para que yo pueda sobrevivir, entonces puedo entender completamente cómo la entrega de su vida fue un gran acto de amor. 3. En un sermón titulado La muerte de Cristo por su pueblo, Charles Spurgeon extrajo 3 puntos de esta gran oración. ¿Cuán grandes deben haber sido nuestros pecados? ¿Cuán grande debe haber sido su amor? ¿Cuán seguro está el creyente en el amor de Cristo? C. En esto hemos conocido el amor. Hay un sentido real en el que no habríamos conocido el amor si no fuera por la obra de Jesús en la cruz. Tenemos una capacidad innata para pervertir el verdadero significado del amor y perseguir todo tipo de cosas, con el pretexto de buscar el amor. La naturaleza puede enseñarnos muchas cosas sobre Dios. Puede mostrarnos su sabiduría,
su inteligencia y su gran poder. Pero la naturaleza, en sí misma, no nos enseña que Dios es un Dios de amor. Necesitábamos la muerte de Dios el Hijo, Jesucristo, para finalmente demostrar eso. 2. David Scott Crusher murió de SIDA a principios de 1993, pero no antes de infectar a su pareja anónima, quien presentó cargos contra Crusher. La mujer dijo en una entrevista: "Esto no es una agresión. Es un asesinato. Todo lo que quería es que alguien me amara, y ahora voy a morir por eso. No creo que deba morir por eso". Todos tenemos ese anhelo de amor, pero lo buscamos de la manera equivocada y en los lugares equivocados. D. También nosotros, ya que somos enviados con el mismo mandato con el que Jesús fue enviado, debemos demostrar nuestro amor al poner nuestras vidas por los hermanos. Las palabras de Jesús: "Como me envió el Padre, así también yo os envío", Juan 20:21, parecen resonar en los oídos de Juan. Y Stad sobrepuso su vida y poner nuestra vida. Parece implicar no tanto el poner algo sino el apartar algo como vestiduras. De hecho, se usa en Juan 13:4 cuando Cristo se quita la ropa exterior, cursiva agregada. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El enfoque aquí está en amar a los hermanos. Por supuesto, también somos llamados a amar a nuestros enemigos y a los que nos odian. Mateo 5:44. Pero Juan nos llama a una prueba más básica si ni siquiera podemos amar a nuestros hermanos. ¿Qué clase de cristianos somos? Poner nuestras vidas. Juan también nos recuerda que el amor, y su demostración, a menudo implica sacrificio, el entregar nuestras vidas por los demás. Desear ser más amoroso no es suficiente, porque no sacrificará donde sea necesario. Y si tomamos la analogía del amor de Jesús por nosotros, a veces el costo del amor nos hará sentir como si estuviéramos muriendo, pero eso es lo que significa poner la vida. Amar significa decir no a la propia vida para que alguien más pueda vivir. Marsal. 2. A menudo nos consideramos dispuestos a poner nuestras vidas en un gran, dramático y heroico gesto, pero para la mayoría de nosotros, Dios nos llama a entregar nuestras vidas pieza por pieza, poco a poco, de maneras pequeñas pero importantes todos los días. 3. En pocas palabras, Juan nos dice que hagamos lo mismo que leemos en Filipenses 2, 3-4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. 2, 17-18, que significa amar en la vida real. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan no permitirá que solo hablemos de amor. El amor real se demuestra en acciones, aunque a menudo también es evidente en nuestros sentimientos. Ve y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Si tienes la capacidad de satisfacer las necesidades de un hermano y no haces nada para satisfacer esas necesidades, ¿cómo puedes decir que amas a ese hermano? ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? Y aquí hay una prueba de este amor: si no repartimos nuestro pan con los hambrientos, ciertamente no daríamos nuestra vida por él. Sea cual sea el amor que pretendamos a la humanidad, si no somos caritativos y benevolentes, desmentimos nuestra profesión. Clarke. 2. ¿Cuál es el límite de este tipo de amor? El único límite es el que impone el amor mismo. Cuando damos a una persona, si satisfacer su necesidad percibida o inmediata le hace daño en lugar de bien, entonces lo mejor que se puede hacer es no darle lo que pide, sino darle lo que realmente necesita. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Podemos sustituir el amor por hablar de satisfacer las necesidades de las personas en lugar de realmente satisfacerlas. Y, está citando a Luis, es más fácil entusiasmarse con la humanidad con una H mayúscula que amar a hombres y mujeres en forma individual, especialmente a aquellos que son poco interesantes, exasperantes, depravados o poco atractivos. Amar a todos en general puede ser una excusa para amar a nadie en particular. 3, 19-21, la seguridad que trae este amor. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende,
mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Aseguraremos nuestros corazones. Cuando vemos este amor obrando en nuestras vidas, podemos saber que somos de la verdad y esto trae seguridad a nuestro corazón ante Dios, de que estamos en Él. Y Gallerwin cuenta una historia maravillosa sobre un hombre que conoció cuando era niño. El nombre del hombre era Jaque, y era el hombre más mezquino y borracho de la ciudad. Iba a la iglesia de vez en cuando, pero eso solo era para golpear a los ancianos. Un miércoles por la noche, Jaque fue a la iglesia, pero no para golpear a nadie. Sorprendentemente, Jaque le dio su vida a Jesús. Caminó por el pasillo de la pequeña iglesia y se arrodilló ante el altar. La noche siguiente hubo otra reunión en la iglesia y el pastor preguntó si alguien quería compartir lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Jaque se puso de pie y dijo: «Tengo algo que decir. Anoche, cuando vine aquí, los odiaba». Cabezas asintieron en acuerdo. «Pero algo me pasó y no lo entiendo, pero esta noche los amo». Y a pesar de que solo tenía un diente, mostró una enorme sonrisa. Esta es una maravillosa seguridad de que hemos nacido de nuevo. 2. La seguridad es esencial. Quien quiere esperar hasta que sea demasiado tarde para saber si realmente son salvos o no. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Nuestra seguridad es doble. Primero, Dios ya sabe todo sobre ti y te ama, se preocupa por ti, te desea. En segundo lugar, Dios sabe todas las cosas y sabe quiénes somos realmente en Jesucristo. Si nacemos de nuevo, entonces el verdadero yo es el creado a la imagen de Jesucristo. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pero, ¿y si hemos andado en amor, pero nuestro corazón todavía nos condena delante de Dios? Juan nos asegura que mayor que nuestro corazón es Dios, y por eso nos recuerda que no podemos basar nuestra relación con Él únicamente en cómo nos sentimos en su presencia. Y puede brotar condenación dentro de nosotros que no tiene nada que ver con nuestra posición delante de Dios. Puede ser la obra del enemigo de nuestras almas, quien, según Apocalipsis 12:10, acusa a los hermanos, o la obra de una conciencia hiperactiva. En esos momentos, confiamos en lo que dice la palabra de Dios sobre nuestra posición, no en cómo nos sentimos al respecto. 2. A veces nuestro corazón nos condena, pero, al hacerlo, da un veredicto equivocado, y luego tenemos la satisfacción de poder llevar el caso a un tribunal superior, porque Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Spurgeon. De amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Sin embargo, cuando estamos en comunión con Dios, y nuestro corazón no nos reprende, sabemos que podemos tener confianza en Dios y nuestra posición con Él. Y, si alguien está en verdadera comunión con Dios sin engañarse a sí mismo, como se menciona en 1 Juan 1:6, entonces la seguridad que llega a su corazón mientras tiene comunión con Dios es algo precioso. Es de lo que Pablo habló en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Confianza tenemos en Dios. Cuán preciosa es la confianza que podemos tener en Jesucristo. Existe una falsa confianza, una confianza en uno mismo o en las ilusiones, pero también hay una confianza gloriosa que podemos tener en Jesús. Y la palabra traducida confianza representaba en la antigua Grecia el derecho más valioso de un ciudadano de un estado libre, el derecho a decir lo que piensa, sin ser obstaculizado por el miedo o la vergüenza. Barker citando a Dodd. 4:22. La comunión en el amor de Dios significa la seguridad de la respuesta a la oración. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa que pidiéremos. La persona que camina en el tipo de obediencia y amor del que habla Juan también experimentará la respuesta a la oración. Esto no se debe a que su amor y obediencia les haya ganado lo que piden, sino que su amor y obediencia provienen de la comunión, la clave para la oración respondida. Y Juan parece estar citando la idea de Jesús de Juan 15:7: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Porque guardamos sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios es importante para que la oración sea contestada.
Pero debemos hacer una distinción entre la oración del hombre que es salvo y el clamor del corazón que busca misericordia de Dios en Jesús. Para el pecador que se acerca a Jesús en oración, buscando misericordia, el único requisito es la sinceridad de corazón. Dios no exige nuestra obediencia antes de salvarnos. Y la clave de la oración es estar en una comunión tan cercana con Dios que le pedimos las cosas que están en su corazón. Aceptamos su agenda con nuestras peticiones e intercesión. 2. El espíritu de la verdadera oración es que se haga tu voluntad. No que se haga mi voluntad. Nos volvemos a la oración para poner en acción lo que Dios desea, aun sabiendo que algunas de las cosas que Dios desea nos beneficiarán directa y personalmente. C. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La persona que está en comunión con Dios querrá hacer las cosas que son agradables delante de Él. Debemos tener corazones que solo quieran agradar al Señor en todo lo que hacemos. Y es aleccionador mirar nuestras vidas y ver cuánto hacemos para agradarnos a nosotros mismos y cuánto hacemos para agradar al Señor. No deberíamos pensar que los dos son opuestos. Dios es glorificado cuando disfrutamos de su bondad y sus cosas buenas. Sin embargo, la vida consagrada tendrá un enfoque especial en agradar a Dios, incluso si no nos agrada particularmente en este momento. 5. 23 a 24. El mandamiento de Jesús. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Y este es su mandamiento. La idea de guardar sus mandamientos en el versículo anterior llevó a Juan a hablar específicamente acerca de ¿cuál es su mandamiento? Simplemente, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros. Y, aquí, Juan no se refiere a estos dos aspectos de la obediencia como dos mandamientos, sino como un solo mandamiento. Gramaticalmente, puede que no sea oficialmente correcto, pero espiritualmente, tiene razón. Estos dos son uno. Cuando Jesús habló del mayor mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Él añadió otra cosa, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, 37-39. Hay dos mandamientos, pero claramente se parecen entre sí. B. Que creamos en el nombre de su Hijo. Nuevamente, parece que Juan citó la idea de Jesús de Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que envió. El primer mandamiento y la obra más grande que podemos hacer es creer en Jesús. Y esto no es simplemente creer que Jesús es, o incluso creer que hizo ciertas cosas, como morir en la cruz. Creer en el nombre de Jesús significa poner su fe en Jesús en el sentido de confiar en Él, depender de Él y aferrarse a Jesús. No se trata de conocimiento o comprensión intelectual, se trata de confianza. C. Y nos amemos unos a otros. El segundo mandamiento es también una cita de la idea de Jesús de Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor a los hermanos no es una opción para algunos cristianos, es un mandamiento para todos. De permanece en Dios. Aquellos que permanecen en Jesús saben que permanecen en Jesús, debido a la presencia y seguridad del Espíritu Santo. Juan nuevamente está dando la misma idea que Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Romanos 8:9 nos dice que todo el que pertenece a Jesús tiene el Espíritu en él. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros nos da seguridad. No puedes permanecer en Jesús y no saberlo, aunque es posible que te ataquen las dudas de vez en cuando. 2. El que no guarda los mandamientos de Dios no tiene la base de la confianza de que permanece en Jesús. Además, realmente no tiene la seguridad de la presencia del Espíritu Santo en su vida. 3. Saber si realmente tienes esta seguridad puede requerir discernimiento espiritual, y eso es lo que Juan trata en el próximo versículo. Pero Dios ya nos ha dado otra base para la seguridad, ver si nos amamos unos a otros, 1 Juan 3:19. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.